El contexto mundial se desarrolla a principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que México se incorpora al panorama económico mundial del capitalismo de manera tardía, cuando las naciones industrializadas ya estaban en la escena económica y tuvo que depender de estas para lograr industrializarse. Esta independencia se puede evidenciar en la inversión del capital de extranjero a cambio de obtención de nuestra nación recursos naturales y manos de obra barata. Sin embargo, estas naciones tenían la ambición de dominar al mundo, buscaban expandirse a través de la inversión en otros países, y México, por sus carencias económicas, demostró ser un escenario propicio para esta inversión. Es un hecho indiscutible que esta situación transformó el país y lo condujo a la modernidad. Hubo un crecimiento económico hacia afuera, es decir, la industria nacional se dedicaba a proveer la materia prima de la industria extranjera, quedando totalmente relegada a la producción destinada al consumo interno. Bajo estas condiciones internacionales creció la economía mexicana, expandiéndose durante este proceso las vías de comunicación y los centros urbanos, y sacrificándose, por otro lado, la justicia social y el desarrollo político. El porfiriato fue la etapa histórica en la que Porfirio Díaz gobernó México. Esta etapa duró de 1877 a 1911. Sin duda, este fue un periodo de transformaciones importantes para la nación. Se vivió un gran crecimiento económico y la modernización del país. Pero lamentablemente todo esto solo benefició a unos cuantos, a la clase alta mexicana. En el porfiriato, la clase baja sufrió un sinnúmero de abusos y se enfrentó con condiciones de trabajo comparables con la esclavitud. Los estímulos para invertir en el país fueron una característica importante del porfiriato. No olvidemos que Porfirio Díaz heredó una situación económica complicada en los gobiernos que le antecedían. México tenía deudas con el extranjero y una hacienda pública con fondos insuficientes, por lo que Díaz buscó que entrara el país inversionista extranjero. México se incorporó al comercio mundial como exportador de productos y materias primas. Además, se creó un código de comercio y se invirtieron grandes montos de dinero en subsidiar la industria y construir obras. Porfirio Díaz tenía un perfil de mando muy estricto, ya que él se había desempeñado como militar. El objetivo de su mandato era poner orden en el país y hacerse indispensable. Al pasar los años, Porfirio se rehusaba a dejar el poder y se mantuvo en él por un gran periodo de tiempo. Las represiones de Díaz se fueron extendiendo a diferentes sectores, no solo en el espacio público, sino también en los sectores laborales. Esto con el fin de garantizar la productividad a través del trabajo forzado. El régimen de Porfirio Díaz pronto cobró un tinte represivo. El papel de Porfirio Díaz como presidente fue bueno para el país. Se vivieron muchos avances económicos en México, pero también se sufrieron las consecuencias sociales. La llegada de Porfirio Díaz a la presidencia representó para México la aparición de un proyecto militar. Jóvenes inexpertos provenientes de las filas del ejército asumían cargos públicos, argumentando que la nación requería poner en marcha la Constitución de 1857. La inexperiencia de Díaz lo hizo darles la espalda a los leerdistas, juaristas e iglesistas. Su política tenía como base el orden pese a la libertad. Su propósito era el hombre de palo y de mando. En general, Porfirio Díaz era un hombre al que le gustaba dar órdenes. Se inclinaba por la pulcritud y las buenas costumbres, por lo que podía ser el mando esperado por las clases medias. Tenía conflicto para el manejo de civiles, así que su gabinete sufrió de constantes cambios. Para 6 secretarías de Estado hubo 22 secretarios en 4 años. Al terminar el general Díaz su primer periodo presidencial, él cedió pacíficamente la banda a Manuel González. El periodo presidencial de Manuel González no fue de júbilo, y la opinión pública comenzó a manifestarse a favor del regreso de Díaz a la presidencia. El 1 de diciembre de 1884 regresó Porfirio Díaz a la presidencia, renovado y acompañado de su esposa joven, Carmelita, tesoro de gracias y virtudes. Regresó con el firme propósito de poner orden y hacerse indispensable. Mantuvo un ejército grande. Si acaso hubo reducciones, fue en las filas leerdistas, lo que causó revueltas.
El ejército de Porfirio Díaz combatía no solo las sublevaciones de sus enemigos militares, sino también la de los indígenas insurrectos. Se aplicaba a la lucha armada contra cualquier intento de rebeldía. Esto provocó aprietos en el tesoro público, ya que los gastos para mantener la paz se incrementaban. El porfiriato fue una etapa de claro crecimiento económico a través de la intervención extranjera. Los estímulos para intervenir caracterizaron este periodo. No olvidemos que Porfirio Díaz heredó una situación económica complicada de los gobiernos que le antecedían. Las deudas con el extranjero y una hacienda pública en quiebra no beneficiada a la nación. México se incorporó a la escena mundial como exportador de productos. De una producción de autoconsumo, pronto el país pasó de ser exportador de materias primas. Las profundas transformaciones estuvieron sostenidas legalmente. Se creó un código comercial que impulsaba el libre tránsito de mercancías. A esto se sumaba un subsidio a la industria y a la construcción de obras públicas. Crisis y sucesión. El gobierno de Porfirio Díaz tuvo diferentes crisis en los planos económico, político y social, que lo hicieron encrudecer su política de mantenimiento de la paz. El régimen de Porfirio Díaz fue envejeciendo. En su última etapa el presidente contaba con 80 años de edad y la edad promedio de los ministros, presidentes municipales y legisladores era de 77 años. En ese entonces la reelección aplicaba para todos los cargos públicos. El régimen de paz no daba cabida a nuevos sectores sociales. Además, la fractura de los militares provocó una crisis política. Para 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano Friedman. En ella declaraba que México estaba listo para la democracia y que no era su intención participar en las elecciones que se aproximaban. La crisis desatada a raíz de esto ayudó a poner fin a la dictadura años después. Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis en octubre de 1910. En él se desconocía el gobierno de Porfirio Díaz y se proclamaba la no reelección. La incapacidad del ejército de Porfirio Díaz para controlar las rebeliones del pueblo pronto lo llevó a firmar su renuncia. Posteriormente se convocó a elecciones en las que triunfó Francisco I. Madero. En el aspecto social, la paz se convirtió en un tema importante para el gobierno porfirista. Este ponía especial atención en mantener la paz interna, por lo que generó medidas que consistieron en utilizar la fuerza militar. Sofocar cualquier manifestación en contra del gobierno era una de sus prioridades. El aparato represivo crecía y se extendió a diferentes sectores, no solo en el sector espacio público, sino también en los sectores laborales, con el fin de garantizar la productividad a través del trabajo forzado. El régimen pronto cobró un tinte autoritario. En cuanto a los cambios sociales, estos pronto se manifestaron. La entrada de México a la escena del capitalismo mundial representó una mayor demanda de mano de obra barata, en sectores como el agrícola, minero e industrial, cada uno con características específicas para asegurar productividad. En el sector agrícola persistieron las relaciones de producción heredadas de la hacienda colonial. La producción incorporaba cada vez más trabajadores con el objetivo de satisfacer la demanda mundial. Por otra parte, el trabajo en la minería y la industria se basaba en largas jornadas de trabajo y bajos salarios. En algunos casos, también bajo el esquema de tienda de raya. Era común el trabajo infantil, que además se pagaba mucho más bajo que el trabajo adulto. Existía también la figura del capataz, que era el responsable de vigilar el cumplimiento del trabajo y de castigar a golpes a quien no lo cumpliera. Todo esto provocó descontentos continuos, expresados a través de huelgas u otros movimientos sociales que eran reprimidos de forma brutal, lo que incrementó las tensiones sociales.